Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Cuadrando la Caja, un espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. Hace apenas una semana se dieron a conocer en el país nuevas disposiciones jurídicas para regular a los actores no estatales de la economía. Pero para conocer realmente sobre el alcance que tienen estas nuevas normativas, también sobre el impacto que puede tener en el dinamismo de nuestra economía y sobre todo para dilucidar si realmente son más restrictivas o si existe una cacería de brujas contra los actores no estatales de la economía o realmente lo que se quiere hacer es ordenar, estaremos conversando hoy en Cuadrando la Caja, un espacio para debatir, como les decía, sobre la economía nacional. Si le interesa el tema, acompáñenos durante los próximos minutos. Y para conversar y debatir sobre este importante tema de tanta actualidad, estaremos hoy dialogando con varios panelistas que hayan sido panelistas habituales de nuestro programa. Es Ariel Fonseca Quesada, quien es el director de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Gracias nuevamente por la invitación. También tengo el placer que nos acompañen ahora desde la UNAD, Judith Navarro Ricardo, quien es la directora jurídica de esta institución. Buenas noches, gracias por su invitación. Y también repite aquí en Cuadrando la Caja el decano de la Facultad de Comunicación y nuestro profesor y también un especialista en temas económicos, Ariel Terrero. Buenas noches, profe. Buenas noches, Oscar. Y presentado a nuestros invitados y también ya conociendo el tema, les invito a ir un momento a ver un fragmento de la intervención del ministro de Economía hace unos días en la mesa redonda y enseguida comenzamos. Se crearon tendencias de buscar y obtener resultados por diferentes vías que separaron a algunos actores también de su actividad principal. Es decir, desconocen la actividad principal por lo que se crearon y van en actividades secundarias a buscar lucros o a obtener mayores rendimientos, para los cuales no fueron diseñados. Es decir, se aprobaron en su momento con un objeto social principal que es el que está relacionado con el resto de la economía para encadenamientos, para mejoras, innovaciones o acceso a determinados recursos. Ese proceso durante los primeros años empezó de una forma, pero luego se fue distorsionando y no se ha logrado la efectiva inserción de estos nuevos actores de la economía no estatales, ni se logra totalmente, como se había diseñado, el encadenamiento correcto entre la empresa estatal y el nuevo sector no estatal. Esos encadenamientos, hay experiencias buenas, pero no son mayoritarios y creo que las buenas experiencias debían ser la mayoría. Por otro lado, en los últimos, yo diría, el último año, 2023, y lo que va del 2024, el monopolio estatal del comercio se ha ido desplazando en gran medida por la dinámica importadora y comercial de formas de gestión estatal que se desarrollan, en muchos casos, fuera del control estatal y de la legislación vigente y no siempre están en el marco de la legalidad. Entonces, cuando se habla de una cruzada, no es contra las formas de gestión estatal. La cruzada, si se le quiere llamar de esa forma, que no es más que exigir el apego a la legalidad y a lo que está establecido a través de los cuerpos de inversiones que tienen esas funciones rectoras de la economía. Escuchábamos al ministro de Economía hace unos días en la mesa redonda cuando se valoraba y se anunciaban, digamos, de manera ya más amplia estas medidas económicas, sobre todo que tienen que ver con el sector no estatal. Y en este momento él hablaba, digamos, un poco de esas distorsiones que existen hoy, sobre todo con este sector en el país. Pero antes de caer en ese tema, que evidentemente será también tema de análisis hoy, si hoy tuviéramos que hacer una fotografía de ese sector no estatal en el país, ¿cómo pudiéramos valorarlo? ¿Qué relevancia tiene hoy, digamos, ya en el peso en la economía a 2 años de aprobado estos actores de la economía? Bueno, en primer lugar, desde el Ministerio de Trabajo podemos informar que tiene una relevancia muy importante la cantidad de personas que hoy están ocupadas en el sector no estatal de la economía. En primer lugar, debemos decir que ya cerca del 37% de los trabajadores ocupados se desempeñan en formas de gestión no estatal. Hay, como se ha informado en varios momentos, hay cerca de 600.000 trabajadores por cuenta propia. Eso es cerca del 13% de los ocupados, pero ha ido en ascenso desde el año 2021 los que hoy se desempeñan en micro, pequeñas, medianas empresas, en cooperativas no agropecuarias, y dentro de ese sector no estatal, aunque no son objeto de estas disposiciones normativas que se han emitido el pasado 19 de agosto, que se han publicado, están también todos los trabajadores que se desempeñan en el sector no estatal en las producciones agropecuarias. Por lo tanto, ratificamos que es una opción válida de empleo
necesaria, aunque es complemento de la economía, como hemos dicho, el actor principal es la empresa estatal socialista. Sin embargo, creemos que es muy difícil, casi imposible, que pudiéramos absorber, que la economía cubana, desde el sector estatal, pudiera absorber ese más de 1.000.000 de cubanos que están ocupados en ese sector. Por lo tanto, también ya dando respuesta a algunas de las interrogantes que usted hacía al inicio, no hay una batalla, no hay una cruzada contra ellos, es necesario por la ocupación, por lo que representan. Por supuesto, esa cantidad de trabajadores impacta, ya podríamos decir, en casi más de la mitad o en 3/3 de las familias cubanas hay presencia de trabajadores del sector no estatal. Por lo tanto, ratificamos su validez, su importancia en el ecosistema de los actores económicos cubanos. Y también hay que hablar también del aporte que están haciendo hoy a la economía real, ¿no es verdad? Sí, nosotros podemos plantear en el día de hoy que más de un 15%, aproximadamente el 15% de los ingresos que son captados en estos momentos por el presupuesto del Estado provienen de los aportes que realizan esta forma de gestión no estatal. Y esto no es más que una evidencia y una muestra de la importancia y la validez que tiene el ejercicio de todas estas actividades, bien sea las actividades que desarrollan las MIPYMES, los trabajadores por cuenta propia, los ingresos provenientes del sector artístico, la importancia que tiene, es decir, la importancia y la trascendencia que tiene de su aporte a la economía nacional. Pero que además de esto, este ejercicio de todo este grupo de actividades no es una muestra más de la producción de bienes, ¿sí? Que se ha incrementado la producción de bienes, prestación de servicios, que al final todos estos servicios y todos estos beneficios van a estar dirigidos a la población. Otro elemento importante con respecto a esto es que los ingresos, la importancia que se le da a los ingresos que se generan dentro de la propia localidad son utilizados en beneficio también del presupuesto municipal. Y esto, por supuesto, le da más autonomía y más facultades desde el punto de vista económico a los gobiernos municipales para ejercer sus funciones. Ariel. Yo creo que se puede hablar de esa perspectiva. Sin duda es ya significativo el aporte de las formas no estatales, pero también habría que decir que hay sectores, actividades de la economía que son importantes para un consumidor, en el cual los trabajadores por cuenta propia, las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias tienen una presencia relevante, como es el caso de la gastronomía, el alojamiento, incluso para turistas que vengan de otro lugar, que no quiere decir que están más altos que un hotel o una cadena hotelera, pero tienen ya una determinada relevancia, importancia. El caso de la construcción, no son empresas como para emprender las grandes obras de la construcción, pero hoy en día la construcción de mediana escala incluso son soportadas por MIPYMES, y hablo de construcciones de entidades del Estado que acuden a esas MIPYMES porque no tienen otra alternativa. Eso, por poner dos ejemplos rápidos. Yo creo que hay unas áreas de la actividad económica que incluso se dijo siempre mucho de que era importante que estuvieran las formas privadas, porque las formas estatales no garantizaban todo ese servicio, como esos que mencionaba, como el comercio a la población, como el comercio minorista, en el cual ya hay una presencia relevante de todas esas formas no estatales. A pesar de estos avances, digamos, que son indiscutibles y que evidentemente ha desarrollado muchísimo más el entramado empresarial, porque son la mayoría de ellas empresas. Se están hablando ya que hay más de 10.000 MIPYMES en todo el país aprobadas, aunque hay algunas que no están, digamos, trabajando, pero realmente el impacto es real. Y no solamente desde el punto de vista privado, sino que yo creo que hay encadenamientos positivos entre la empresa estatal, que es una cosa que tenemos hablando hoy también en el programa. Sin embargo, se habla de distorsiones y el ministro lo enunciaba, se ha explicado muchísimas veces, que no son distorsiones solamente del sector estatal. Yo creo que hay unas distorsiones que se han identificado en la economía cubana, algunas que son ya, digamos, más sistémicas, pero se habla de este tipo de casos. O sea, ¿qué ha pasado en estos 2 años? Yo me pregunto muchas veces si es que estas distorsiones son por los vacíos legales que dejamos cuando se crearon estas nuevas normas, o realmente si es que también la forma en que se está dando la economía ha posibilitado que estas cosas sucedan. ¿Cuáles son esas cosas que se identifican en la actualidad? Yo creo en primer lugar que las disposiciones normativas que se han emitido, que se han publicado y entrarán en vigor a partir del 19 de septiembre próximo, es resultado en primer lugar del mandato que daban las normas aprobadas
e implementadas en el 2021. Cuando el país tomaba la decisión de la implementación, de la aprobación de que las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias entraran en el ecosistema productivo cubano, esas normas definían que al cabo de los 2 años teníamos que estudiar, evaluar todas las instituciones, los gobiernos territoriales, teníamos que hacer un análisis de cuál había sido su comportamiento. Indiscutiblemente no había una experiencia previa, teníamos que evaluar y revisar qué había salido bien, qué no había salido como estaba previsto. En el caso específico del trabajo por cuenta propia lleva un número más de años, es decir, no es del 2021 hacia acá, por eso hablamos también de la cantidad, el número, pero también evaluamos su comportamiento y su relación con las micro, pequeñas y medianas empresas. Antes, recordar que el trabajo por cuenta propia podía contratar un número mayor de personas. Desde el 2021 hacia acá, decíamos hasta 3 y además la ayuda de familiares. La propia creación de las empresas, ya sean en sus diferentes categorías, teníamos que ir viendo cómo era esa interrelación y la necesidad también de que ya desde el trabajo por cuenta propia no se siguieran ejecutando un grupo de acciones, porque decimos que el trabajo por cuenta propia es una actividad autónoma que la deben realizar esencialmente, que primero las personas tienen que estar a tiempo completo el desarrollo de esa actividad, exceptuando una de transporte u otra, pero entonces no es algo que estas disposiciones dan respuesta a un tema coyuntural de la economía cubana actual. No es algo, estaba en las proyecciones porque estaba previsto que se evaluara en este año. Venimos desde septiembre del año 2023 haciendo todas esas valoraciones y también discutimos, hicimos un proceso de consulta amplio, incluyendo también trabajadores del sector no estatal, para ir a ese perfeccionamiento que requeríamos. Judith, estas distorsiones podrían estar relacionadas, por ejemplo, con el tema de la evasión fiscal, ese tipo de elementos que se estaban dando hoy en la actualidad y que sobre todo siempre se enfocan, digamos, en este sector no estatal de la economía. Claro, como bien decía el compañero, cuando se publicaron estas normas en el 2021, mi propia norma legal tenía el mandato de hacer su revisión a los 2 años. ¿Esto qué permite? Esto permite, en primer lugar, corregir algún tipo de mala interpretación que hubiese desde el punto de vista tributario con respecto a la regulación de la función, por ejemplo, de una MIPYME. Es decir, al ellas tener personalidad jurídica propia, pueden establecer relaciones contractuales con otras entidades, y esto, por supuesto, al entrar, como no había una experiencia anterior de la función de estas figuras tributarias, desde el punto de vista, estoy hablando desde el punto de vista tributario, esto ha permitido ganar experiencia en cómo han ido funcionando, en ganar experiencia dónde se debe centrar la asistencia a estos contribuyentes. Por ejemplo, en cuanto a sus sistemas contables, es decir, cómo deben llevar su contabilidad, cómo deben llevar sus estados financieros, cómo deben regular desde el punto de vista económico y contable su actividad. Que todo esto impacta en la forma en que tienen que cumplir sus obligaciones tributarias, cómo van a pagar sus tributos, impacta en la forma de pago, en los sistemas de pago que establezcan con respecto a los trabajadores contratados que tengan y demás. Bueno, vamos a ir a un fragmento nuevamente de esta mesa redonda donde escuchamos al ministro para ver algunas otras valoraciones y enseguida regresamos al debate. Yo quiero ser enfático en que no hay ninguna cruzada contra ninguna forma de gestión, ni estatal ni privada, ninguna. Al contrario, la cruzada es contra los ilegales, sea estatal o sea privado, porque la ilegalidad, vuelvo a repetir, es ajena al socialismo. Y Fidel nos llamó a capítulo en el aula magna, cuando nos alertó que solo nosotros podemos acabar con nuestro socialismo. Y hacia ahí tenemos que virar y enfilar todos nuestros sentidos, toda nuestra visión, para hacer que esta revolución siga triunfando y siga desarrollándose. Por eso es que aun cuando ya están todas las normas, se van capacitando, se van creando condiciones, nosotros tenemos una responsabilidad que es seguir enseñando, seguir educando, evacuando dudas. Bueno, escuchamos también al ministro de Economía ahora hablando también del tema, por ejemplo, de que esta batalla es contra las personas que trabajaban, digamos, de manera ilegal y no realmente aquellos que de manera real
con todos sus papeles organizados y con todo bajo las reglas, podían hacerlo. Sin embargo, cuando hablamos de estas distorsiones, Ariel, muchas veces se habla de que las condiciones en que opera la economía hoy también podrían llevar a este tipo de cosas, que esos propios vacíos legales que existían podían conducir a esto. Y muchas veces cuando se interpretan estas nuevas normativas se hablan de que son más restrictivas, que es un castigo. ¿Lo valoras así? Usted como una persona que conoce muchísimo, un periodista en materia económica. Yo creo que como todo proceso de transformaciones es normal que haya que dar pasos legislativos en determinado momento, y esta serie de decretos leyes y decretos y resoluciones que se agruparon, lo que buscaban era exactamente un ordenamiento de la actividad no estatal. Por eso incluso se agrupan todas las formas no estatales, menos en este caso las cooperativas agropecuarias o las cooperativas de la actividad agropecuaria. Yo creo que es más que nada eso, un ordenamiento. Si uno mira con calma todo lo que está en esa legislación, verá que no hay tantos cambios con relación a lo que ya estaba legislado en estos últimos 3 años, desde que aparecieron las micro, pequeñas y medianas empresas en el escenario económico cubano. Hay algunos cambios, pero no son tan notorios como pudiera creerse o como pareciera que se ha interpretado, o es mi opinión, en los medios, en las redes, cuando se está hablando de que son más restrictivas. Yo no lo creo. Ya había restricciones que en alguna medida serían necesarias, buscando también una actividad legal adecuada, y es lógico que cualquier economía, no solamente hablamos de la defensa de la legalidad económica en el socialismo, sino en cualquier modelo económico, atacaría la evasión fiscal, por poner un ejemplo. Y creo que las medidas que se tomaron y las resoluciones y decretos leyes apuntan más como distorsión, si lo queremos interpretar así, al tema de la evasión fiscal. Pero hay otras distorsiones que incluso esta legislación no toca, porque no puede tocar, porque son distorsiones de mayor relieve y que realmente tienen un mayor peso en la economía cubana, como pudiéramos mencionar todo el tema de la fragmentación que hay en la actividad comercial. Por un lado andan las empresas estatales, por otro lado andan las formas no estatales. Se quiere que haya un encadenamiento y parece difícil lograrlo, y más incómodo todavía es la existencia de 2 y 3 tipos de cambio que facilitan la actividad desde una perspectiva para las formas estatales, pero desde otra perspectiva realmente lo facilitan para las formas no estatales en mayor medida. Y asimismo hay otra serie de distorsiones, de cambios, de aspectos de la vida que no favorecen que haya un acercamiento entre las formas estatales y las formas no estatales, a pesar de que ese sea el objetivo que nos estamos proponiendo o que se ha propuesto el modelo económico cubano. Bueno, y ahora conversando con el otro Ariel, me voy de un extremo a otro de la mesa. Ariel, el otro Ariel comentaba aquí mismo que había entre esas distorsiones a veces, por ejemplo, esas actividades secundarias, esas actividades principales que se solapaban, sobre todo en el tema de las MIPYMES. Incluso también teníamos trabajadores por cuenta propia que realmente rebasaban su actividad. ¿Cuáles son los principales cambios, digamos, que tienen más estas normas? Algunas personas todavía no lo han interpretado bien. ¿Son más restrictivas realmente? Yo me acuerdo que hubo bastante bulla con el tema del listado de actividades prohibidas o que no se podían realizar. Yo considero, Oscar, que el decreto 107, ahí queda establecido. Invitamos también a la población que pueda leerlo detenidamente. Como decía el profesor Ariel, sustancialmente no tiene grandes modificaciones con las actividades que no estaban permitidas a desarrollarse desde el sector no estatal. No hay cambio esencial allí. Ratificamos que estas actividades no se pueden desempeñar en ninguna de los actores, ya sea MIPYMES, cuenta propia o cooperativa no agropecuaria. Y los cambios esenciales no están ahí. Las principales modificaciones no están relacionadas con que se han prohibido o no se permiten el desarrollo de actividades de este sector. Yo creo que analizando profundamente la implementación del decreto 44, el caso de cuenta propia, para perfeccionarlo, y a partir de eso el decreto ley 90 ahora que se ha aprobado, no es más restrictivo, sino que aumenta sobre todo en el tema del empleo muchísimas cosas
en el tema de la calidad en el empleo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, nosotros estamos responsabilizando, ese decreto ley responsabiliza más al trabajador por cuenta propia desde el tema de empleador. Es decir, antes o todavía vigente, los trabajadores contratados eran trabajadores por cuenta propia. O sea, y sin embargo, esos trabajadores son asalariados del titular de la actividad. O sea, el jefe estaba en la misma jerarquía que el que trabajaba. Exactamente. Y esto tenía impacto desde el régimen tributario, porque estaba en el régimen de tributación, ahora desde la seguridad social, porque él, a ser un asalariado, pasa al régimen general de la seguridad social, y también especificamos y dejamos con mucha mayor claridad la responsabilidad que tienen los empleadores, es decir, encargar al trabajador por cuenta propia que la manera que se debe desempeñar las actividades laborales en este sector tiene también que ser en correspondencia con lo que está estipulado en el Código de Trabajo. Y eso para el cuenta propia, y también en el tema de los socios de las micro, pequeñas, medianas empresas y cooperativas agropecuarias, que ahí elevamos el rigor, porque nosotros requerimos, ahorita se hablaba de ilegalidades, nosotros hace muy poco en un programa anterior discutíamos sobre la informalidad en el empleo. Nosotros requerimos que en este sector de la economía no haya trabajadores informales. Trabajadores informales quiere decir que no están protegidos por la seguridad social, que no tienen un contrato de trabajo y que por lo tanto no podrán también defender sus garantías, que no puedan ser protegidos, que están en una situación de vulnerabilidad. Sí, porque hasta ahora, por ejemplo, podía existir un contrato verbal y eso también era recogido, pero ahora ya se está exigiendo que sea un contrato por escrito. Se exige ya que sea por escrito, se deja de manera clara cuáles son las condiciones que debe establecerse y también en el régimen contravencional se aumenta las sanciones y sí la imposición de multas a partir de que se detecte la informalidad en el empleo donde no estén los trabajadores contratados. Y si hemos definido como un cambio esencial por la existencia de los otros actores, es que los trabajadores por cuenta propia solo puedan contratar hasta 3 personas, incluido la ayuda familiar de manera permanente, de manera sistemática. Quiere decir esto, nosotros nos encontramos y ha habido muchas dudas. Bueno, es que yo tengo 4, 5, yo puedo crecer en la actividad que realizo. Sí, lo que no puede hacerlo desde el trabajo por cuenta propia. Sino que tiene que pasar a una Usted debe pasar a otra forma de gestión, esencialmente micro, pequeñas, medianas empresas o cooperativas agropecuarias, que sabemos que el límite es de 100 personas en la empresa del sector privado, por lo tanto, usted lo tiene que hacer desde ahí. Pero yo creo que más que restricción, nosotros hemos aumentado en el tema de la calidad en el empleo. También, indiscutiblemente, hemos determinado a partir del análisis conjunto con todo, con incluir 4 nuevas certificaciones para usted ejercer el trabajo por cuenta propia. Usted va a presentar su carnet de identidad y el proyecto de trabajo. Hoy para 2 actividades importantes relacionadas con el cuidado de las personas, ya sea de personas mayores o ya sea de niños, usted va a tener una certificación de los centros que están allí mismo en los municipios, de las direcciones municipales de salud pública y de educación, para usted poder acceder a esa autorización. Y hay un tema que siempre genera muchísimas dudas, controversias, que es, por ejemplo, el tema impositivo. Se dice que a veces se suben los impuestos y que realmente eso desestimula a los... Bueno, Ari me está pidiendo la palabra rápido. Antes de hablar del tema impositivo, yo quería añadir otra cosa. El tema este que señalaba tiene que ver con los derechos laborales, que creo que es una de las debilidades que ha tenido el trabajo por cuenta no estatal o el trabajo por cuenta propia, y sobre todo las MIPYMES. Hemos tenido trabajadores que han estado en determinados ámbitos que no han tenido las mismas garantías, las mismas protecciones que el trabajador del sector estatal. Y creo que incluso, aunque las resoluciones y la legislación esta reciente da un paso en ese sentido, todavía es uno de los aspectos que tenemos que seguir mirando como sociedad. Esos trabajadores tienen las mismas protecciones en el sector estatal, incluso eso puede llevar a pensar si los trabajadores del sector estatal tienen todas las protecciones adecuadas, incluso desde la vida sindical. Ahí hay un campo todavía por desarrollar, porque además es un campo en que estamos entrando, es un campo realmente nuevo. Estamos hablando de una forma de una diversificación del modelo económico cubano, de los actores de la economía, con la presencia en este caso, de las micro, pequeñas y medianas empresas de forma oficial, porque también existían en la economía cubana lo que estaban bajo otra bandera, que podía ser hasta de una cooperativa.
estamos en un proceso de cambio y tenemos que tener muy en cuenta todas estas cosas. Pero además hay otro cambio que yo creo que también es muy importante y es la descentralización en la aprobación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Antes lo hacía muy centralmente un ministerio, ahora lo va a hacer la autoridad municipal, el Consejo de Administración Municipal. O sea, va a tener más visión para decir, esta empresa privada que está apareciendo en mi escenario quiere trabajar en un determinado ámbito. Yo tengo más condiciones como municipio para decirle, me parece perfecto lo que vas a hacer, pero vamos a hacer un pequeño ajuste para que me ayudes a resolver un problema de atención a la sociedad que tengo que resolver en mi municipio. Y puede haber mejores alianzas y por tanto puede favorecer que haya un verdadero encadenamiento de esas formas no estatales, de esas empresas privadas y empresas estatales a escala del municipio. Judy, ¿qué pasa entonces con esto? Sucintamente, ¿qué pasa ahora con el tema impositivo? ¿Son más, digamos, se desestimula por estos valores impositivos nuevos? ¿Son más las cosas que tienen que pagar? Yo pienso que es importante destacar con esta modificación que se está introduciendo, con la obligación ahora del pago de la contribución a la seguridad social de estos trabajadores asalariados, la asume, por supuesto, el empleador, es decir, el titular de la actividad. Por tanto, esta persona tiene que hacer las retenciones de la contribución, hacer el aporte, porque le da garantías a este trabajador asalariado igual que un trabajador, por ejemplo, con respecto a las prestaciones de la seguridad social. En estos momentos, tomando por referencia lo que acaba de plantear el profesor, los trabajadores contratados no tenían ningún tipo de garantía, no tenían derecho a vacaciones, solamente las prestaciones por la maternidad era el único beneficio que tenía. Ya con esto, es decir, tienen más beneficios, tienen más seguridad y, por supuesto, las obligaciones tributarias las va a asumir. El cumplimiento de estas obligaciones las asume el titular de la actividad, además del impuesto de las retenciones del impuesto sobre los ingresos personales. Con respecto además a los cambios que se están introduciendo con estas normas, es respecto a la contabilidad, ¿sí? A los registros contables que deben de llevar. Se plantea ahora en las normas nuevas que aquellas personas o aquellos trabajadores que tengan ingresos bajos, es decir, de menos ingresos, es decir, que sus ingresos no superen los 500,000 pesos, van a llevar un control de sus ingresos y sus gastos de acuerdo a como lo establezca la administración tributaria. Ahora, aquellos trabajadores que sus ingresos superen los 500,000 pesos, sí ya tienen que llevar una contabilidad, tienen que llevar un control de sus ingresos y de sus gastos, tienen que llevar sus estados financieros y, por supuesto, esto los ayuda a que tienen un mejor control de su actividad, pero además evita que la comisión del delito de evasión fiscal. Exactamente, porque muchas veces y lo hemos debatido otras veces en este propio programa, cuando llegaba una inspección, el trabajo por cuenta propia, o a veces la MIPYME te decía, bueno, yo no tengo control. Y realmente es muy difícil de creer que una MIPYME, un trabajo por cuenta propia, no sepa realmente con qué dinero cuenta. Bueno, el debate está interesantísimo, son disímiles los puntos de vista que hay que analizar, pero vamos a escuchar la opinión del cuarto panelista del programa, que es el gurú Jati Bonico, y enseguida regresamos. La tarea de ordenamiento requiere ser ordenada, darle buena repasada, insuflarle nuevo aliento. Por eso llegó el momento de afinar en la gestión para frenar la evasión fiscal y ponerle coto a ese bolsillo roto que viene a ser la inflación. Bueno, ojalá que con todas estas tareas y estos ordenamientos que estamos haciendo realmente en la actualidad podamos encauzar y podamos sumar todos estos actores de la economía al entramado real del país, o hacerlo de mejor manera, yo creo, porque desde muchísimo tiempo yo creo que todo el mundo está aportando. Pero cuando se habla también ahora de estas nuevas reglas del juego, como le habíamos puesto al programa en el día de hoy, se habla, por ejemplo, a veces los trabajadores por cuenta propia, a veces las MIPYMES, cuando conversan o cuando te dejan un comentario en cuadro, dicen, es que se legisla mucho, es que nos cambian mucho, sobre todo por la experiencia que tienen los trabajadores por cuenta propia. Se ha legislado mucho, se cambian mucho las reglas con las que tenemos que operar en la economía. ¿Es así? O a veces se habla que hay vacíos legales. Entonces, ¿es una cosa o es la otra? ¿Qué es su opinión, profe, con este tema?
A ver, mira, ese es un tema complicado porque son apreciaciones, van a ser siempre subjetivas. A mí sí me parece que se está legislando mucho en general, no en este caso. Yo creo que en este caso lo que se hizo, insisto, fue reordenar una legislación que ya existía, pero en unos casos andaba diciendo algo para los trabajadores por cuenta propia, en otro caso andaba diciendo otras cosas que podían tener incoherencia, pero en el caso era para los micro, pequeñas y medianas empresas y no siempre coincidían en la perspectiva o en el enfoque que lo que se había legislado para el trabajador por cuenta propia. Ahora mismo yo no quedé todo satisfecho por una cosa. A mí me hubiera gustado mucho más que hubiera una legislación única para la actividad empresarial y en eso y se unificara de manera más inteligente la legislación de la empresa estatal y de la empresa privada y de la cooperativa, incluso de otras formas estatales que puedan o de otras formas empresariales que pudieran existir. En algún momento tendremos que llegar a eso, que haya una ley de empresa, pero que sea para la empresa en Cuba y que tengan las mismas reglas de juego, unas y otras. Ese es un camino difícil. Yo creo que va a depender de otras medidas que se tomen y me parece que tienen que ser medidas urgentes porque otras distorsiones que existen en la economía, he mencionado algunas al inicio del programa, son las que están generando, por ejemplo, que hoy el modelo salarial de las formas no estatales sea muy diferente al modelo salarial de las formas estatales. Y eso está provocando a veces hasta una emigración de la fuerza laboral más calificada desde las formas estatales, pero para cumplir actividades que no siempre son las que más están aportando a la sociedad desde el punto de vista del producto que necesita generar la sociedad. Y eso son distorsiones que adquieren una determinada relevancia cuando no estamos hablando de 2 o de 3 personas, sino de una tendencia. Y va a ser difícil entonces que la economía se pueda recuperar si no hay un ordenamiento de esas otras distorsiones. ¿Era necesario legislar? Sí. Hay mucha legislación, a veces me parece que es mucha legislación no por la cantidad, sino porque eso va a exigir no solo que se legisle, sino que se implemente. Y entonces la pregunta que me hago es si todos los municipios tienen la misma capacidad para implementar esa legislación. En este caso, pero son otras legislaciones que existen. Entonces, a veces veo, era necesario institucionalizar. Fue una propuesta que tuvo el país al inicio de este milenio, de este siglo. En algún momento se habló que había que institucionalizar al país. Eso exigía legislar. Había muchas cosas que se hacían sin una ley, sin una regla de juego bien definida por igual para todo el mundo y hemos caminado en esa dirección. Ahora el desafío es que se cumplan. Eso me lleva a la pregunta. Muchas veces se le está dando, como debería ser, una mayor preponderancia al municipio, al territorio, para que tengan más capacidad, digamos, de manejar realmente la economía y poder encauzar o poder resolver las necesidades reales que tiene eso. Si realmente el municipio con estas, digamos, nuevas capacidades de poder definir el objeto, digamos, social que tiene ese o la actividad principal y secundaria que tiene esa entidad, o también esa relación que tiene que tener con lo que sucede en ese municipio, las características demográficas. Realmente estamos en condiciones de darle tantas atribuciones a un municipio desde el punto de vista de ustedes. ¿Se está preparando a ese personal? Bueno, lo que corresponde al trabajo por cuenta propia, que desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hemos sido rector de esa actividad en los últimos años, sí, porque el cambio esencial está en las MIPYMES, es decir, los trabajadores por cuenta propia siguen para el ejercicio de su actividad, van a buscar la autorización en las oficinas de trámite que esencialmente están en las direcciones municipales de trabajo y que llevamos varios años en un sistema de capacitación constante para que elevar su preparación, que puedan ejercer el control de una mejor manera. Al unísono, yo creo que el profesor Ariel hablaba del intenso cronograma legislativo, la dirección del gobierno lo ha explicado muchas veces, el cambio de tener los cubanos una nueva constitución en el año 2019, haber sido aprobado refrendado por el pueblo cubano, ha hecho que tengamos que implementar esas leyes de desarrollo y no tengo dudas que en el futuro, no sé si cerca o a mediano plazo, podamos tener una ley donde se agrupe todos los actores de la economía, sean de cualquier sector. Yo creo que hay que ir dando pasos, no hacer saltos espectaculares a partir de que venimos de
de muchos años donde ni siquiera existía este actor. Por lo tanto, tenemos que irlo poco a poco. Eso ha hecho también de que tengamos que al cabo de 3 años perfeccionar las normas, pero como el mismo profesor decía, no con cambios espectaculares, sino ir perfeccionándolo y nunca tratar de aplicar una norma o aplicarla que perjudique, que retroceda, sino que perfeccione, que dé más garantías, y en eso es lo que hemos estado trabajando. Necesitamos que todas las personas que se desempeñan en la administración pública en cada uno de los municipios eleven su preparación. El reto es superior, esa autonomía que desde la Constitución de la República se le otorga a los municipios, representa también un altísimo compromiso, y nos toca a los órganos de la Administración Central del Estado, las entidades nacionales, acompañar los gobiernos territoriales también para que estén en mejores condiciones para enfrentar todos estos procesos. Judith. Mira, con respecto a este cambio que hay con esta forma de gestión estatal, yo pienso que es necesario hacer estas revisiones cada cierto tiempo, cada 2, 3 años, el tiempo que se define en la norma. Porque esto, ya le digo, permite corregir puede que sea algún vacío legal que haya quedado, permite corregir, perfeccionar en cuanto a los tributos, el pago de los tributos, perfeccionar la figura de la persona natural que lleva su negocio, que lleva su actividad de una forma más ordenada, de una forma más organizada, de forma que le permita ser transparente con la administración tributaria, de una manera que no contribuya a que esta persona evada, cometa fraude, no declare sus ingresos reales. Y esto, al fin de cuentas, la administración tributaria no tiene como objetivo sancionar ni incrementar las denuncias por concepto de delito de evasión fiscal. Más bien, la administración tributaria lo que persigue es perfeccionar el trabajo, la actividad de nuestros contribuyentes, disminuir los importes, los altos importes de deuda que presentamos hoy por personas que no pagan sus impuestos, no cumplen con sus obligaciones tributarias en tiempo. Y a fin de cuentas lo que perseguimos, el objetivo es este. La administración tributaria tiene un portal tributario que informa y actualiza a sus contribuyentes de todas las normas que van saliendo y va actualizando, pero además tenemos un correo de consulta donde los contribuyentes pueden dirigirse a nosotros y hacer consultas y demás con respecto a cualquier duda que tengan para el cumplimiento de sus obligaciones. Bueno, y no tenemos tiempo para más, evidentemente, para hablar de estos temas de economía y sobre todo estas nuevas medidas que se están tomando con los actores no estatales de la economía. Habría que hacer 1, 2, 3 programas. A mis panelistas, agradecerles la invitación y la oportunidad de compartir esta noche. Y a ustedes les invito a sintonizarnos cada semana a las 7 de la noche por Canal Caribe a compartir Encuadrando la Caja. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que Timbirichi, óyelo bien, Timbirichi, anda. Timbirichi, Timbirichi, Timbirichi. Corre, saca tu licencia y montate Timbirichi, aprovecha ahora, Timbirichi, que no te da pa' un Toyota y tampoco Mitsubishi. Tú ves, saca tu licencia. En cada cuadra un comité y una pila de Timbirichi. Óyelo